¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos. Me presento, soy el maestro Juan Carlos Cabanillas. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante, el cual tiene que ver con el uso correcto de antibióticos en odontopediatría. Muy bien, entonces, ¿cuándo está indicado el uso correcto de los antibióticos? ¿Cuándo realmente se justifica la prescripción de un antibiótico? Estas son preguntas que constantemente me realizan mis alumnos en la facultad. Entonces, este video tiene como objetivo disipar dichas dudas. Si a pesar de eso no logré resolver alguna duda, me encantaría que me la escribieras en los comentarios para poder profundizar mucho más sobre el tema. Sin duda, uno de los grandes eventos de la historia fue el descubrimiento de los antibióticos en el siglo pasado. Han salvado muchísimas vidas, pero el problema es que durante lo largo de la historia hemos prescrito y administrado de manera incorrecta estos antibióticos y ahora nos encontramos frente a un problema de salud pública llamado resistencia antimicrobiana. Pero ¿cómo se da este problema? Bueno, pues resulta que los mismos antibióticos que usamos en los humanos también los usamos en el ganado y en los cultivos de frutas y verduras. Entonces, una sobreexposición de antibióticos a algunas bacterias podría condicionar que estas se volvieran resistentes. Otras bacterias tienen la capacidad de reproducirse en el intestino de los animales y en cierto momento llegar en forma de alimento, en forma de heces, a través del medio ambiente también y infectar a los humanos. Otra situación es lo que tiene que ver con el sector salud, quienes no hemos administrado de manera correcta la dosis y el tipo de antibiótico y hay una sobreexposición del antibiótico a las bacterias y estas producen resistencia. Otro factor que influye también es el que el paciente no administre correctamente el tratamiento, que no lo tome completo, que el esquema se quede a medias, es otro factor. Otro factor también súper interesante son las infecciones nosocomiales, infecciones que se dan dentro de hospitales y como hay también una exposición inadecuada del antibiótico hacia las bacterias, terminan volviéndose resistentes, pudiendo tener el riesgo de infectar a las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer los odontólogos para evitar esta situación? Bueno, la OMS plantea estos cuestionamientos. Primero es saber si aplica siempre los mismos protocolos de prevención y tratamiento de las infecciones. Siempre usas el mismo criterio para prescribir un antibiótico. Dispensas antibióticos cuando se necesitan. Y esto va muy de la mano con el criterio clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que debo basar mis decisiones clínicas no únicamente en mis conocimientos, sino en lo que la evidencia científica dice y sobre todo las guías de práctica clínica. Cuando prescribes un antibiótico, explicas al paciente cómo tomarlo correctamente, cuál es la dosis adecuada y qué consecuencias conlleva el que el paciente no termine el esquema o deje de tomar su antibiótico. Preguntas a los pacientes si ya están tomando algún antibiótico o han tomado uno para evitar una sobredosificación de estos. Explicas a tus pacientes cómo prevenir las infecciones, cómo manejar correctamente las heridas, por ejemplo, después de una extracción de un tercer molar, después de un tratamiento de pulpectomía, etc. El uso de antibióticos, como hemos platicado, puede ser tan beneficioso como tan perjudicial para la salud de los humanos. Entonces, para disminuir el riesgo de la resistencia antimicrobiana, los trabajadores del sector salud debemos ser muy cautelosos y muy prudentes con el uso de estos. Entonces, ¿cuándo debo prescribir realmente un antibiótico? ¿Cuándo se justifica el uso de antibiótico? Pues eso es muy sencillo de saber. Los invito a visitar la página web de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, en la cual podrán descargar las guías de práctica clínica sobre distintos tratamientos y el uso de antibióticos no es la excepción. Esta fue revisada en el 2014, la más actual, y en la guía clínica te plantea que debes de considerar varios factores antes de prescribir un antibiótico. Primero, factores sobre el paciente: edad, presencia o ausencia de enfermedades sistémicas y el estado nutricional del paciente. Pacientes que se encuentren en un sistema, que no cursen por un cuadro de una enfermedad sistémica o con un estado nutricional óptimo, difícilmente van a requerir un antibiótico. Las condiciones de la herida es una herida limpia, una que pudiera ser susceptible a infecciones o que pudiera estar contaminada. Entonces, la boca es un área altamente colonizada, entonces la mayoría de las heridas ya van a ser contaminadas, pero la cavidad bucal tiene mecanismos de defensa como inmunoglobulinas, la producción de fibrina, las mismas mucosas, la saliva, quienes
se van a encargar de mantener el equilibrio en la cavidad bucal. Entonces, ella por sí sola sabe cómo manejar este tipo de situaciones, siempre y cuando el paciente no curse por una enfermedad sistémica y su estado nutricional sea el adecuado. Ahora, otra condición importante es cómo vas a administrar el antibiótico. Lo va a hacer de manera oral, intramuscular, intravenosa. Lo que más o menos estamos de acuerdo es que el esquema mínimo es de 5 días y en promedio de 5 a 7 días. Sin embargo, te puedes extender hasta 10, incluso 15 días, dependiendo de la gravedad de la infección. Ahora, ¿cuándo? ¿En qué situaciones clínicas realmente se justifica el uso de antibiótico? Vamos a plantear la situación. Pulpitis y drenajes de abscesos localizados. En la mayoría de estos casos no es necesario el uso de antibiótico. Y recalco, no es necesario, ya que el tratamiento de la pulpectomía, la pulpotomía o la extracción del órgano dentario o incluso realizar el acceso al órgano dentario podría mejorar bastante la condición del paciente sin la necesidad de tener que administrar un antibiótico, debido a que estos funcionan de manera sistémica. Entonces, cuadros de infecciones localizadas como abscesos, cuadros de inflamación en tejidos circundantes al diente necrótico, no es necesario la colocación la prescripción de antibióticos. Sin embargo, si el paciente presenta un cuadro de una infección sistémica, dícese fiebre o una celulitis, entonces sí debes prescribir un antibiótico a pesar de que haya una infección localizada. Entonces, esto limita muchísimo el uso de antibióticos. Quiere decir que pacientes con pequeños abscesos, los cuales se encuentran localizados cercano al diente, el cual se ve afectado, no es necesario el uso de antibióticos, sino el tratamiento del paciente. Caso contrario, los abscesos agudos o celulitis. Estos pacientes requieren de atención inmediata. Tienes que actuar de manera inmediata y probablemente vayas a requerir de un tratamiento quirúrgico o una intervención quirúrgica para drenar el absceso. Debes considerar la edad del paciente, se debe considerar si se va a realizar anestesia general o anestesia local debido tal vez al compromiso sistémico o por ejemplo compromiso de vías aéreas. Preferentemente se deben manejar en el hospital porque son pacientes que fácilmente pueden comprometer la vida. El uso de antibióticos generalmente va a ser intravenoso. El antibiótico de primera elección de manera empírica es penicilina y debes valorar la combinación de penicilina y metronidazol. Entonces, pacientes que cursan con celulitis o cuadros de abscesos agudos sí requieren antibiótico y de forma inmediata. Lo que sí debes de considerar es si lo vas a administrar vía oral o generalmente terminan con antibióticos intravenosos. Caso contrario a abscesos localizados o procesos en los cuales no se requiera una acción sistémica de los antibióticos. El siguiente caso es los traumatismos dentales. No es necesario el uso de antibióticos sistémicos en la mayoría de los traumatismos. La única situación clínica donde se justifica es como tratamiento complementario en dientes permanentes, avulsionados, con un ápice abierto o cerrado. Eso es independiente. ¿Qué puedo utilizar? Tetraciclinas, penicilinas bepotásicas o amoxicilina. Y en luxaciones no está indicado el uso de antibiótico. Entonces, en resumen, pacientes que tengan cuadros de pulpitis o abscesos localizados en los tejidos circundantes, la mayoría de las veces no van a requerir antibiótico, a menos de que la condición sistémica o el estado nutricional pudiera condicionar la vida del paciente, entonces sí uso antibióticos. Pacientes que tienen abscesos o celulitis dentales, ellos sí, de manera inmediata. Y pacientes con traumatismo, a menos de que vayas a reposicionar el órgano dentario, podrías considerar como tratamiento complementario el uso de alguno de estos tres antibióticos y en luxaciones no es necesaria. Ahora, como ven, pues el uso de antibióticos para el área de odontología es bastante limitado en el sentido de que muchas de las ocasiones no es necesario prescribir antibiótico, sino el correcto tratamiento del paciente. Realizar la pulpectomía, realizar la extracción, un correcto manejo de la herida a través de colutorios, a través de incluso eh, antisépticos orales. Entonces, te dejo este video, espero que te guste. Si tienes alguna duda, de nuevo déjala en los comentarios y en un segundo video trataremos temas sobre cómo
calcular la dosis adecuada del antibiótico y qué tipo de